Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo, donde continuando con el análisis de lo que fueron las elecciones internas y de cómo se prepara la etapa final de el calendario electoral hacia las elecciones nacionales del 27 de octubre, queremos hablar hoy de, bueno, cuáles son las opciones, dónde tiene que poner el foco la Unidad Popular y en ese sentido hoy queríamos analizar específicamente todo lo que fue el fenómeno de lo relacionado a la candidatura de Óscar Andrade dentro del Frente Amplio, porque la entendemos nosotros no como una candidatura construida realmente para aspirar a la presidencia, sino con la intención de contener dentro de lo que son los votantes y los simpatizantes de la fuerza política que está en el gobierno, del Frente Amplio, de contener a aquellos que se van desencantando porque ven efectivamente en el accionar de gobierno una contradicción entre lo que debe ser una fuerza política de izquierda y lo que realmente han llevado adelante desde la posición en el Poder Ejecutivo. Sí, vale la pena aclarar que la votación que recibió el precandidato Andrade no es para nada despreciable, ¿verdad? Es una gran cantidad de votos, algo así como 50.000, que demuestran de alguna forma que existe allí, ¿no? Una reserva cultural y hasta, si se quiere, moral de la izquierda que busca de alguna forma, o sea, nosotros también interpretamos, buscan cinchar al partido de gobierno hacia la izquierda, ¿no? Después nosotros podremos hacer nuestras valoraciones sobre qué resultado se obtiene, ¿no? de ese tire y afloje, pero en todo caso entendemos que en parte tiene este objetivo. Y como decía Federico, desde el punto de vista de los dirigentes y de la dirigencia en sí, incluso desde el propio Frente Amplio, lo que se busca es contener a los descontentos, ¿verdad? Aquellos que por ahí ya están dudando o tienen esa contradicción sobre el discurso que tiene el gobierno y después lo que hace, pero aún no están dispuestos a votar por fuera del FA. Ahí nosotros, algo que estuvimos viendo en estos días, ustedes saben que una vez que pasaron las internas, bueno, obviamente cada partido, cada sector hace sus propias valoraciones. Trascendieron unas declaraciones de el diputado suplente actualmente del Partido Comunista, Gerardo Núñez, del Partido Comunista del Uruguay, donde él, bueno, comentaba un poco lo que había sido el análisis desde el partido respecto a lo que fue la candidatura de Andrade. Ahí él mencionaba, bueno, cómo movilizó al Frente Amplio, cómo se lograron esos votos y sobre todo en lo que nos querríamos centrar para empezar a analizar este tema es en un planteo que se hace, ¿verdad?, desde estos sectores donde se plantea muy claramente que en octubre hay allí una disputa entre dos modelos distintos de país, ¿verdad? Y ahí ellos dicen, bueno, está por un lado el bloque de los cambios, ¿verdad? El avance de un proyecto como el Frente Amplio, que le permitirá a los trabajadores, etcétera, etcétera, y por otro lado está la restauración conservadora, ¿verdad?, materializada en lo que es la calle Pou y bueno, y el resto de los partidos, en particular el Partido Colorado, donde dice específicamente con la entrega de la soberanía, la degradación democrática, el recorte de derechos y ajustes sobre salarios, las jubilaciones y las políticas sociales. Sobre digamos, declaración nos querríamos centrar, ¿verdad?, y profundizar un poco. Así es, porque nosotros sí creemos que hay muchos uruguayos que honestamente votan o han apoyado, por ejemplo, la candidatura de Andrade y demás, por lo que en el ideario simboliza, digamos, por la imagen que da, y esto entonces es nuestro deber, nuestra obligación, separar la imagen de la realidad. Tanto sea por mostrar que muchas cosas de las que se dicen desde sectores como este no son reales o en otros casos, yo he escuchado con atención muchas veces discursos del candidato Andrade, que él refleja realmente el sentir de las necesidades de buena parte del pueblo trabajador, pero que debemos entonces plantear la incoherencia de que muchas de esas reivindicaciones no se condicen con permanecer, por ejemplo, en el gobierno del Frente Amplio, en el sentido que sobre todo la política económica, no tiene nada que ver con orientarse hacia las necesidades de los trabajadores. Por eso, antes que nada plantear, porque hay que ver el fenómeno en su globalidad, ¿verdad? Cada 5 años, medio que hay una historia que se repite. El Frente Amplio, cada vez que viene un nuevo proceso electoral, emprende una serie de decisiones e iniciativas, sobre todo para recuperar la imagen de izquierda, para contener por izquierda el electorado. Un objetivo cada vez se vuelve más difícil, sobre todo viendo lo que ha sido la gestión de este último gobierno del Frente, ¿no? Pero los mecanismos
se repiten, ¿verdad? Se trabaja una candidatura que refleje el sentir de la izquierda, que hace a su vez un perfil más crítico, él mismo critica algunas decisiones del gobierno, busca llegar a los descontentos. Lo hicieron antes, para que creo que todo el mundo se debe acordar, lo intentó hacer Marcos Carámbula en el 2009, Constanza Moreira en el 2014, digamos, y ahora se puso una figura aún más explícitamente con estos términos, que es la de Óscar Andrade, ¿no? Siempre el mecanismo es el mismo, ¿verdad? Buscar por izquierda para terminar manteniendo al electorado dentro de los límites del Frente Amplio, ¿no? Una persona con un perfil distinto, que junta votos independientes, muchas veces vinculado al movimiento social. El caso de Andrade, esto es muy explícito, ¿verdad? Algo que nosotros no le podemos endilgar, digamos. Es una persona que proviene efectivamente del movimiento obrero, donde suele provenir de lugares donde les es más difícil mantener el apoyo al gobierno, justamente porque son quienes más sufren el resultado de la política económica. Entonces es un candidato que proviene de ahí, ¿verdad? Hace un montón de planteos críticos, critica la gestión de gobierno, pero siempre para explicitar que hay que dar la lucha dentro de la fuerza política, ¿verdad? Ahí viene el cómo cierra esta estrategia, ¿no? Entonces logra que muchos sectores que se ven objetivamente perjudicados por las políticas económicas del gobierno retomen esa ilusión de que es el Frente Amplio la única fuerza política capaz de resolver su situación, y que la lucha hay que darla dentro del Frente Amplio. Aunque cuando este precandidato, como es ahora, termina su actuación electoral, lo que se termina buscando es el objetivo inicial, retener a los sectores que son más consecuentes desde el punto de vista de los principios de la izquierda, y que ven que el Frente Amplio va tomando un rumbo que no es, se busca retenerlos dentro, ¿verdad? Y es interesante, como bien planteaba Valeria, remarcar qué significa este electorado, ¿no? ¿Qué significa una buena parte de la gente que fue voluntariamente hace 2 domingos a apoyar la candidatura de Andrade? Primero, nunca es un sector mayoritario dentro del Frente Amplio, ¿no? No conforma el mayor volumen de votos del Frente Amplio después en octubre. Pero, sin embargo, creo que no caben dudas que es el sector más militante, es el sector que más puede formar opinión, ¿verdad? Que está más dedicado a la militancia política, y sobre todo ese sector especialmente más proclive a apoyar fuerzas como la Unidad Popular. Por eso es una candidatura construida como muro de contención hacia el trasiego de votos y sobre todo de apoyos a filas de la izquierda, a filas de la Unidad Popular. Por eso, por más que como volumen de votos no es tan grande de los que necesita el Frente Amplio en la elección de octubre, sí es muy significativo en lo que significa desde el punto de vista consciente, ¿no? Después va a buscar el electorado del centro, el que le disputa al Partido Nacional, gastando miles de dólares, decenas de miles de dólares en publicidad y demás, y eso lo va a hacer Daniel Martínez. Pero el electorado que se siente de izquierda no lo disputa Daniel Martínez, lo disputan con candidaturas como las de Óscar Andrade, ¿no? Exacto. Incluso si uno ve las últimas semanas, ¿no? Las últimas 2 semanas, cómo se han venido desarrollando, incluso habiendo ganado Daniel Martínez, que sería como la otra cara, ¿no? del Frente Amplio, digamos, con ya sin intenciones, si se quiere, de retener por izquierda, pero incluso para no dejar, digamos, en banda, por decirlo de alguna forma, a todo este electorado, también se busca poner en la fórmula a alguien que proviene de también, se supone, sectores más de la militancia social y demás. Digo, no vamos a ahondar en lo que es la candidatura de Villar como vice, pero sí creo que intenta complementar ese sector que le falta, ¿verdad, a Martínez? Es decir, nosotros estamos convencidos de que hay mucha gente que apoyó a Óscar Andrade en la previa, que le va a costar mucho votar a Daniel Martínez, ¿verdad? Como dentro de la fórmula. Y que bueno, un poco por eso también tiene este objetivo, en particular la elección de la fórmula. Ahora, con respecto... Nosotros en otras audiciones hemos profundizado en lo que entendemos que es el concepto de por qué el votar el menos malo para el pueblo no es un negocio, ¿verdad? Y ahí tal vez quisiéramos profundizar sobre algunos aspectos, ¿no? Cuando sectores como el Partido Comunista o incluso sectores como Casagrande, el IR, otros, ¿verdad?, que se plantean dentro del FA como una voz disonante en algunos temas, que son los que hemos visto luego en la prensa, ¿no? Que muchas veces argumentan en contra de algunas medidas del gobierno, pero después por disciplina partidaria terminan votando a favor, como ha pasado en el envío de tropas a Haití, como ha pasado, por ejemplo, en los TLC,
las votaciones que muestran tal vez de una forma bien explícita la no correspondencia del discurso con la acción del Frente Amplio. Ahora, estos sectores plantean, ¿no?, esta idea de que en octubre se votan dos modelos de país bien distintos. Por un lado está la calle Pou, Talvi, Manini Ríos y demás, y por otro está el Frente Amplio con su avanzada del bloque de los cambios y demás. Y ahí nosotros quisiéramos plantear, bueno, nuestra discrepancia o lo que nosotros entendemos que en realidad está en juego como modelo de país. Nosotros ya lo hemos dicho desde estos mismos micrófonos, pero no creemos que el modelo que lleve adelante el Frente Amplio sea muy distinto al de los partidos tradicionales, al que han llevado hasta hoy en nuestro país. O sea, creemos que en definitiva hasta hoy han gobernado siempre el gobierno, tal vez con algunos tintes más o menos populares, pero se ha gobernado siempre para las minorías, es decir, para los ricos, para las clases dominantes. Y allí podríamos ir punto por punto de estos que en particular menciona el artículo o digamos la declaración del Partido Comunista e intentar esbozar por qué decimos esto, ¿no? Porque digo, a veces se nos tacha de utópicos o hasta de lunáticos, ¿no? A quienes planteamos que lo que está llevando adelante el Frente Amplio no es un gobierno de izquierda. Pero bueno, contrastemos blanco con negro para poder ver dónde están las cosas. Por ejemplo, cuando se habla de, que hay una restauración, se viene la restauración conservadora con entrega de soberanía. Y nosotros preguntamos, ¿acaso el haber vendido básicamente la totalidad de la tierra en el país, ¿verdad?, que esté extranjerizada la tierra como nunca antes, en capitales extranjeros, en sociedades anónimas que no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? ¿Acaso eso no es entregar soberanía? ¿Acaso el contrato con UPM, que está a nada de firmarse, donde a UPM se le permite todo, básicamente, se le pagan millones de dólares en infraestructura para que la planta pueda utilizar y no deje nada, porque ¿qué es lo que va a dejar? Unos pocos empleos mientras su construcción, después va a quedar muchos menos empleos en régimen, y ¿qué es lo que va a dejar? Si no se le van a cobrar ni impuestos, se le generan zonas francas para que se pueda llevar su plusvalía enteramente. ¿Acaso eso no es entregar soberanía? Y eso lo está haciendo el gobierno que participa el propio Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, en este tema, en cuanto a la degradación democrática y el recorte de derechos que se plantea que van a hacer los partidos tradicionales. Bueno, obviamente nosotros no tenemos la bola de cristal y no sabemos qué va a pasar luego de octubre, pero lo que podemos saber sí es que muchos de los derechos con los cuales se han embanderado, ¿verdad?, estos sectores dentro del Frente Amplio, sabemos que son derechos que lamentablemente no tocan las estructuras económicas, es decir, se han permitido ciertos avances, a veces para minorías, a veces para otros sectores, pero cuando alguno de estos derechos implicó, por ejemplo, tocar privilegios o asignar recursos para que se pudieran ejercer efectivamente estos derechos, ahí ya la ley quedó en letra muerta, como fue el caso de la ley contra la violencia, contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Donde cuando hubo que asignar dinero, ya no, nadie nos avisó que había que poner plata en esta ley, entonces la ley está allí, es letra muerta, en realidad las mujeres no están ejerciendo los derechos que allí en la ley se plantean, ¿verdad? Hay otras leyes que se han firmado y que están en ley, pero que en definitiva tampoco tocan estructuras, ¿verdad? Sí, después habla de, el modelo, dentro de los modelos que se enfrentan los partidos tradicionales, van a ajustar contra los trabajadores, cuando, como hemos planteado en otras audiciones, uno mira las últimas dos rendiciones de cuenta, lo que votó el Parlamento con las mayorías parlamentarias del Frente Amplio y propuesto por el Ministerio de Economía, son ajustes hacia la clase trabajadora, ¿verdad? Aumento de la franja del IRPF, el uso de las tarifas públicas, y por otro, junto con exoneraciones a gran capital y pago de la deuda. Es decir, que el ajuste ya se procesa de una manera subrepticia, oculta, pero se procesa. Por lo tanto, o bien hay que decirle al Partido Comunista que eso no es cierto, o hay que plantearle que si es cierto, entonces es incoherente su permanencia en el gobierno del Frente Amplio. Pero bien, igual hay que plantear, y ahora hacia lo que tiene que hacer la Unidad Popular, tener presente que el Frente Amplio disponga de estos mecanismos y estas tácticas para contener su electorado, simplemente nos lleva a saber reaccionar a ello, pero de ninguna manera a creer que la realidad es estática y ahora la gente va a votar al Frente Amplio porque votó a Andrade. No, eso no
no es una realidad congelada ni estática, sino que justamente, ¿por qué? Con algunos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, las alusiones al pasado de los partidos tradicionales y demás, y a la crisis del 2002, son cosas que igual aparecen bastante lejanas ya a esta altura. Estamos en el 2019 y en el imaginario colectivo ya no pesan tanto las imágenes de aquellos años, ¿no? Cada vez lo que empieza más es a pesar en la comparación entre los propios años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Cómo ha evolucionado en los últimos 15 años los costos de los elementos más básicos, como la carne, la verdura, la yerba, el boleto, ¿no? La nafta. ¿Qué ha pasado con el mercado de trabajo y los salarios? O sea, las últimas cifras que se dieron a conocer la semana pasada hablan de un desempleo que volvió a aumentar. Está casi por llegar al 9%, ¿no? Estas preguntas son las que llevan a plantearse la necesidad de un cambio, que nosotros tenemos que plantear que justamente el cambio no se da por el respaldo a una opción dentro del Frente Amplio, sino a una fuerza política distinta. Hay que meter también algo que puede ser más nuevo, que aparece en esta campaña, es que la corrupción ya ha tocado también a los gobiernos del Frente Amplio, digamos. No hace falta detallar acá todos los ejemplos de lo que tocó al vicepresidente, pero que quizá hasta es más, si bien fue trascendiente por lo que era el vicepresidente de la República, mucho más grave es la corrupción que gracias a la Unidad Popular se puso explícitamente, que fue todo el relacionado a ACE, ¿verdad? La Administración de Servicios de Salud Público del Estado, y cómo se estaba usando el dinero de la salud de los pobres para beneficios personales, ¿verdad? Sí, una transferencia de dineros públicos a bolsillos privados. Y como decíamos, el Frente Amplio viene impulsando un ajuste, aunque lo haga, aunque quiera disimularlo, lo quiera justificar. Astori le pone como eufemismo, como suele ser, ¿no? La consolidación fiscal no es otra cosa que el ajuste fiscal, ¿verdad? Y aún así, a pesar de ese ajuste, no logran contener el endeudamiento del Estado, ¿verdad? Y por eso siguen insistiendo, y lo hace Daniel Martínez en un discurso también, la necesidad de una política de austeridad, ¿verdad? Lo plantean incluso en la campaña electoral, ¿verdad? Todos hablan de recortes, de disminuir las plantillas de trabajadores públicos, y se niegan a hablar de aumentos presupuestales para la salud y la educación, por ejemplo, algo que no le vamos a encontrar a ningún candidato. Y además, lo que ha sido, por un lado, el manejo autoritario de los conflictos, con los decretos como el de antipiquetes, la antiocupación, el decreto 401 que limita las formas de huelga, las declaraciones de esencialidad, han sido moneda corriente en este último gobierno del Frente, y también lo que tiene que ver con medidas concretas votadas en el Parlamento, ¿no? La ley de participación público-privada, la ley de riego, la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, todo lo que mantenimiento y profundización de exoneraciones al capital a través de las zonas francas y la ley de inversiones, y todo eso son cosas que ha llevado adelante el Frente Amplio. Por lo tanto, no se puede esquivar acá la realidad. Y por último también todo lo que tiene que ver con el modelo ambiental, en parte graficado con el contrato con UPM y en parte lo que vimos este verano con las cianobacterias, que son resultados de un modelo impulsado y profundizado por el gobierno del Frente Amplio. Entonces, más allá de que intenten a través de figuras como las de Óscar Andrade o Constanza Moreira o demás disimular su perfil abiertamente neoliberal, es claro que nosotros, y ahora sí viene a tareas de la Unidad Popular, no señalarle a Óscar Andrade específicamente, cuando no vamos a convencer a Óscar Andrade de venirse a la Unidad Popular, y eso no sería una locura y no está en nuestros objetivos, pero sí a mucha gente honestamente puede ver en él una opción a poner en evidencia la contradicción que entre lo que este hombre dice en sus discursos, y insisto, lo hemos escuchado con atención, a lo que realmente hace después el gobierno. Hay una fuerte contradicción que no se resuelve votando lo menos malo, justamente, sino que se resuelve apostando a construir una fuerza política de izquierda distinta y sobre todo apoyando en las próximas elecciones a una fuerza política como la Unidad Popular, que lo que seguro puede garantizar es ética, es coherencia entre lo que decimos y hacemos en la campaña y lo que después haremos en el Parlamento, y eso es lo que tenemos que salir a plantear ahora, ¿no? Sí, una voz crítica en el Parlamento, como ya le ha demostrado, que si en estas elecciones podemos ampliar y multiplicar esta bancada, lo que seguro vamos a poder garantizar es justamente esto que menciona Federico, una coherencia, una ética, y también una bancada independiente que va a denunciar lo que se hace desde el sistema político, en particular desde quien gobierne. Pero no solo eso, sino también la complicidad de los otros, ¿verdad? Porque acá no se trata solamente de denunciar
a algún sector, sino al sistema político en general, que tal vez con discursos de defensa de los trabajadores luego termina votando políticas que hacen lo contrario. Y obviamente también tener una bancada desde la cual se puedan proponer algunas soluciones que hoy tengamos tangibles, que se puedan realizar con nuestra fuerza en ese lugar, para poder también paliar alguna de estas situaciones que estamos mencionando, ¿verdad? Así es. Bueno, esto era un poco las reflexiones que estamos haciendo además colectivamente en cuanto a lo que fueron las internas y cómo encarar la próxima campaña. Seguiremos con las mismas el próximo jueves, así que los invitamos a escucharnos dentro de una semana y les agradecemos por habernos escuchado hoy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.